Siempre adelante, sigo adelante, que la vida es regalo, debes vencer y crecer. Es la vida, todo un reto, una caja repleta de tantas sorpresas. Positiva, prosigo el camino de mi destino, con fe y esperanza. Y si el día depara tu vida situaciones adversas o quizás alegrías, debes saber, siempre adelante, sigo adelante. Muy buenas noches. Tenga usted que nos acompaña en una edición más de un programa de Fe y Razón que se transmite a través de la página de la Fundación de la Divina Misericordia, precisamente hoy martes 17 de noviembre del 2020. Le agradecemos su compañía y, como les dije anteriormente, en nombre de la Fundación de la Divina Misericordia, le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Eric Sandí Corrales, psicólogo, quien le saluda hoy con un programa, con un tema súper importante, con un tema que yo sé que va a cautivar a las personas que nos van a seguir a través de esta red social, porque precisamente vamos a estar conversando sobre el estado confesional versus el estado laico. Quien nos acompaña hoy, nuestro invitado, Fernando Zamora Castellanos. Él es abogado constitucional que en un momento estará con nosotros para que usted le haga llegar sus comentarios y sus preguntas. Como es costumbre, todos los martes vamos a citar la frase de un santo y hoy le corresponde a San Ambrosio, que nos dice: la naturaleza es la mejor maestra de la verdad. Qué importante esta frase que nos dice San Ambrosio. La voy a repetir, es breve: la naturaleza es la mejor maestra de la verdad. Y bueno, como es costumbre también, hacemos nuestra oración. Así que yo le invito para que a partir de este momento usted incline su cabeza y nos pongamos en la presencia de Dios diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si está cerca de algún ser querido, tómelo de la mano y hagamos esta oración juntos. Jesús, gracias por todo lo que me has concedido y por enseñarme a rezar sin desesperarme. Dame la gracia de esperar sin desconfiar y amarte en cada momento. Aumenta mi fe, mi esperanza y mi caridad por ti. Dios eterno, aquí me tienes, aquí me tienes. Tantas cosas y personas pasan por mi vida y mi alma sigue estando sedienta de ti. Señor, haz que vea el gran amor que tú me tienes. Dame el don de la fe. Oh amado Jesús, vengo buscando tu paz, esa paz que solo tú me puedes dar, mientras me encuentro inmerso en mis ocupaciones. Veo cómo el ritmo acelerado de la sociedad me consume y me hace olvidarme de ti. Ayúdame entonces, Padre mío, a confiar en ti y reposar en la paz de tu amor, aunque sea solo por un momento. Dame la gracia de aprender a levantar mi mirada a tu amor misericordioso. Hoy, amado Jesús, te pido que tomes y llenes de tu mano a mi querida familia. Por favor, líbralos de todo mal y peligro. Llena sus vidas de fe y amor y misericordia. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y bueno,
para darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Invitamos para que se nos una a esta transmisión al licenciado Fernando Zamora, que ya va a estar con nosotros en cualquier momento. Buenas noches, Fernando. Un gusto tenerlo acá en este programa de Fe y Razón que se transmite a través de la página de la Fundación de la Divina Misericordia. Un abrazo. Igualmente, un gusto, Eric, estar con ustedes y siempre un placer con tu audiencia también. Fernando, cuéntenos un poquito. Nosotros siempre, para dar inicio al programa, siempre le pedimos a nuestro invitado que se presente un poquito, que nos cuente quién es Fernando, qué hace Fernando en su vida. Bueno, primero que todo, Fernando como en lo personal estrictamente, bueno, es un padre de familia, mi esposa, el nombre de mi esposa fue Lucrecia Mora Barquero. Tengo 3 hijos. Marco Antonio, que es médico cirujano, trabaja en Israel, en el Hospital Ramsad de Haifa, Israel. Mi segunda hija se llama Jimena y ella estudia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Siguió mis pasos, en el tanto pues soy abogado constitucionalista, y mi hija menor todavía está en el colegio, se llama Luisana. Bueno, desde el punto de vista de mi vocación profesional y pública, soy, como ya lo indiqué, abogado constitucionalista, con mucho tiempo de ejercicio profesional, casi 30 años de ejercicio profesional, y además también tengo una vocación de servicio público, he sido político. Durante 4 años dirigí al Partido Liberación Nacional en mi condición de secretario general. Este servidor, junto con el ingeniero Jorge Patoni, dirigimos como presidente Jorge y yo como secretario general, dirigimos el partido desde el 2015 hasta el 2019. Igualmente participamos pues, posiciones de jerarquía. Fui directivo del Banco Hipotecario de la Vivienda, miembro de la Comisión de Bioética de la Conferencia Episcopal del 2011, 2012 hasta hoy. Tengo aproximadamente 9 años de ser miembro de la Comisión de Bioética de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Y bueno, aquí muy brevemente, esa es, digamos que a grandes rasgos, mi hoja de vida. Consultor internacional también en aspectos jurídicos y bueno, también he tenido la oportunidad de dictar conferencias sobre derechos humanos y sobre constitucionalismo a nivel internacional y a nivel nacional local. Un currículum bastante amplio. Eso lo que va a ocasionar es que hoy vamos a tener un tema súper importante, vamos a desarrollar un tema súper importante y yo creo que nos va a nutrir mucho a todas las personas que van a estar conectadas en este momento y también las personas que en algún momento pues van a estar viendo este programa. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el Estado confesional y el Estado laico. Fernando, ¿qué le parece si empezamos conceptualizando un poquito los términos, ¿verdad? Ubicar un poquito a la gente que se quiere hacer una modificación del artículo 75 y 194 de la Constitución Política, que corresponde precisamente que Costa Rica es un Estado confesional. ¿Qué quiere decir esto? Estado confesional, Estado laico. A ver si usted nos puede ubicar un poquito en las conceptualizaciones. Ok, vamos a ver. Hay 4 formas en las que la religión o la fe se relaciona con el Estado. Son 4 formas. 2, digamos que podemos llamar como patológicas. ¿Qué le podríamos llamar? ¿A qué le podríamos decir patológicas? O sea, anormales, ¿verdad? Insanas, para utilizar una forma de expresión que la gente pueda entender. No sanas, no correctas. 2 de ellas son insanas, son patológicas, son incorrectas, digamos, indebidas desde el punto de vista de lo que es un Estado democrático, ¿verdad? Y 2 formas de relación de la fe con el Estado
que son sanas y que son propias de los estados democráticos de derecho. Ok, voy a empezar para utilizar una expresión voy a empezar por las sanas, ¿verdad? Que son las correctas. Bueno, las dos formas sanas son el estado confesional y el estado laico. ¿Qué es el estado confesional? Bueno, el estado confesional es donde la fe, digamos, donde el Estado reconoce la fe como una enunciación. O sea, el Estado enuncia de alguna forma los valores dentro de su esquema constitucional, los valores de la fe, permitiendo, por supuesto, ¿verdad? Porque es simplemente una enunciación, permitiendo una plena libertad de ejercicio de fe a los ciudadanos. Entonces, ese es el Estado confesional. La otra versión es el Estado laico. En el Estado laico, igualmente, digamos, se permite el ejercicio libre de la libertad de culto, de la libertad de confesión, de la libertad de credo, pero digamos que el Estado no se confiesa. O sea, el Estado no enuncia es la palabra, dentro de sus valores axiológicos o valores simplemente, no enuncia una fe determinada. Entonces, esas son las dos formas sanas de entender la relación del Estado con los credos. Las dos formas no sanas, o yo le llamo patológicas, porque atentan contra el Estado democrático de derecho, son, por un lado, la teocracia. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es un régimen que en el mundo actualmente son muy pocos ya los que hay regímenes teocráticos. Pero, por ejemplo, como lo es el régimen iraní o el régimen saudí, en donde, sobre todo especialmente en Irán, en donde el líder del Estado, el líder del gobierno, el líder del Estado es a su vez el líder de la religión oficial de ese país. ¿Verdad? Un poco para que lo entendamos. Como que aquí, en Costa Rica, necesariamente cuando se designa a un arzobispo, ¿verdad? O qué sé yo, o a un presidente de la conferencia episcopal, ese arzobispo en el momento en que es designado, o ese presidente de la conferencia episcopal, que es la religión oficial en Costa Rica, como en el caso nuestro es la católica, asuma inmediatamente el gobierno. O sea, al asumir el cargo religioso, asume el gobierno. Bueno, obviamente eso es una forma, digamos, no democrática o atentatoria contra el sistema democrático y contra el conjunto de valores democráticos de una sociedad, porque obviamente sabemos que la forma en que se designa a un jerarca religioso, pues no hay participación popular en esa designación, ¿verdad? Entonces, ahí hay digamos, una confusión entre Estado y además, no solo eso, sino que al ser el jerarca religioso, el líder del Estado, muchas veces las leyes religiosas, como sucede en la mayoría de los estados teocráticos o en la totalidad de los estados teocráticos, las leyes religiosas son a su vez las leyes del gobierno, como sucede en muchas de esas leyes religiosas que se llaman las sharias en el mundo musulmán. Las sharias son los decretos religiosos, en donde los decretos religiosos operan como obligatoriedad para toda la población, porque los decretos y las normativas religiosas son también las normativas públicas del Estado, ¿verdad? Entonces, eso es el Estado teocrático, que es, repito, una forma no sana, una forma, digamos, patológica, incorrecta, o contraria al sistema democrático de gobierno.
La otra forma patológica, contraria al sistema democrático, es el Estado laicista. ¿Qué es el Estado laicista? Bueno, es el Estado, ya no, o sea, es el otro extremo del Estado teocrático. En el Estado teocrático es un Estado, digamos, en donde las autoridades religiosas son las que gobiernan. En los estados laicistas son estados en donde, digamos, la fe de alguna forma es casi prohibida, ¿verdad? Que es algo que aquí hay grupos extremistas, algunos dentro de los partidos, incluso algunos dentro de los partidos de gobierno. Recordemos que aquí hubo un jerarca del SINAR, del Sistema Nacional de Radio y Televisión del Estado, donde querían prohibir la misa, ¿verdad? En la Sistema Nacional de Radio y Televisión. Entonces, o sea, esos grupos ideológicos han permeado movimientos políticos como los del actual gobierno del PAC, y también se ven en algunos otros movimientos políticos, sobre todo casi todos de izquierda, porque usualmente el laicismo es parte del marxismo cultural en los partidos de izquierda extrema como el Frente Amplio, cuyo representante en la asamblea es el diputado Villalta. Entonces, vemos que hay esos dos extremos. El extremo del Estado laicista, en donde, digamos, la aspiración del Estado laicista es desaparecer la fe de cualquier área de actividad pública. Entonces, ya ahí expliqué los dos extremos patológicos o incorrectos. Y los dos extremos correctos, entonces, son los que también expliqué al inicio. El Estado confesional, que perfectamente, como Costa Rica, que es un Estado confesional y es un Estado democrático, es un Estado donde nadie duda de que aquí se puede practicar cualquier fe, donde a nadie se le impide practicar su fe, donde incluso obviamente, porque incluso hay una prohibición constitucional de que los religiosos sean parte del gobierno. Sabemos que los sacerdotes tienen prohibición de participar en el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Entonces vemos que Costa Rica, pese a que es un Estado confesional, es un Estado plenamente democrático. Igual que puede ser un Estado laico, en donde no hay confesión de fe, pero igualmente se permite abiertamente, ¿verdad? En la práctica de cualquier religión, Claro, ¿verdad? Fernando, Eso es. Son Fernando, las cuatro. claro, Fernando, tengo una duda. Creo que por ahí Costa Rica es el único país en América Latina en mantener el Estado confesional, y creo que es uno de los pocos países en el mundo. Creo que ya han ido la mayoría de ellos convirtiéndose en estados laicos. ¿A qué se debe que Costa Rica siempre o mantiene esa condición de Estado confesional? Bueno, me parece que Costa Rica es un país que en muchos aspectos, digamos, es excepcional, ¿verdad? Bueno, es como la pregunta que usted me puede hacer de, mire, ¿por qué en el año 80 solo Costa Rica era el único país que no tenía ejército? Es una singularidad que a mi criterio es positiva, ¿verdad? No es necesariamente negativa. Y digo, ¿por qué positiva? Porque en el fondo ha habido una clase política que ha sido de alguna forma valiente, y un pueblo que ha sido valiente en defender los valores originarios de los padres fundadores de nuestra nacionalidad, ¿verdad? Vamos a ver, eso no, el Estado confesional no se lo sacaron de la manga los diputados de ahora, ni los de la vez pasada. O sea, es algo que nace con el mismo Estado costarricense, ¿verdad? De alguna u otra forma, es de alguna u otra forma, es una, digamos, es un valor fundacional del país, que simplemente la clase política y el pueblo, porque la clase política lo ha hecho mucho también por presión del pueblo, ha sido firme en sostener, ha sido firme en defender, ¿verdad? Porque son los valores de los padres fundadores, un poco como al estilo de lo que, como al estilo de que en Estados Unidos es la enmienda que garantiza la libertad
de religiosa en los Estados Unidos que le llaman, que son valores de lo que llaman los Founding Fathers, ¿verdad? Que en inglés, Founding Fathers es lo que en español, literalmente traducido, es los padres fundadores. Los padres fundadores de nuestra nacionalidad costarricense, ¿verdad? Conservaron a través de todas las constituciones la enunciación de un valor. ¿Cuál valor? El valor de que nuestra constitución es una y nuestro estado es un estado cuyos valores fundadores son judeocristianos, ¿verdad? Y eso me parece que es algo muy, muy apropiado de defender y de mantener y de sostener. Claro, a mí personalmente, Fernando, me crea un poquito de confusión el tema, sobre todo cuando escucho el discurso de las autoridades inmersas en el asunto. Por ejemplo, por un lado, el Papa Francisco apoya el Estado laico. Las autoridades religiosas en Costa Rica siento que también apoyan el Estado laico. Sin embargo, en algunos medios de comunicación salen noticias como, por ejemplo, la que leí de este medio de comunicación el 12 de junio del 2020, la del Mundo CR, que dice que la Iglesia Católica rechaza Estado laico impulsado por el PAC. ¿Cuáles son las condiciones que tiene la Iglesia para estar de acuerdo en convertir un Estado confesional a un Estado laico? Bueno, es que lo primero que debemos decir es a qué se refiere, vamos a ir por partes. ¿A qué se refiere la Iglesia Católica de Costa Rica cuando dice que apoya al Estado laico? Bueno, apoya, digamos, los valores de un Estado como... Disculpe. Salud. Gracias. Que apoya los valores de un Estado como el de Costa Rica. ¿Cómo es el Estado de Costa Rica? Al fin y al cabo, es un Estado que, aunque confesional, tiene los principios del Estado laico. ¿Qué es un Estado laico? Un Estado laico, como dije, es un Estado esencialmente que tiene dos condiciones. Una, un Estado donde hay libertades de culto. O sea, donde usted puede ser, si gusta, puede ser musulmán y nadie lo puede perseguir por ser musulmán. Puede ser evangélico y hasta donde yo sé, nadie ha sido perseguido, ni nadie es perseguido por ser evangélico. Ahora, pues sí los quieren perseguir, pero no porque... O sea, los quieren perseguir, pero no los miembros de otra religión o porque el Estado sea confesional. Casualmente los quiere perseguir este gobierno que tiene una tendencia laicista, ¿verdad? Es que es otro tema. Los ha querido perseguir a través de medidas, digamos, coercitivas contra los valores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo te digo que yo te tengo que obligar prácticamente a ejercer acciones que van contrarias a tu fe, de alguna forma yo estoy evitando o estoy violentando un Estado laico. Te estoy obligando, y en este caso no lo está haciendo la Iglesia Católica ni los personeros de la Iglesia Católica, porque Costa Rica sea un Estado confesional, sino un gobierno laicista, no laico, sino laicista, que quiere expulsar de alguna forma los valores de la fe de la vida pública. Entonces, bueno, repitiendo, entonces, cuando la Iglesia Católica dice que quiere impulsar, o sea, que acepta o que reconoce un Estado laico, o que está de acuerdo con un Estado laico, es, repito, en un Estado donde se permita la libertad religiosa, o sea, cada quien puede ejercer la libertad de culto, el culto que quiera ejercer, mientras, como dice la Constitución, ese culto, ¿verdad?, no atente contra las buenas costumbres, ¿verdad?, universales, que eso, obviamente, pues existen buenas costumbres universales. Qué sé yo, una religión que te obligue a mutilarte, ¿verdad?, a cortarte dedos, eso va contra las buenas costumbres universales. Eso sería, atentaría contra, ¿verdad?, contra las buenas costumbres. Bueno, pero entonces, eso es un primer fundamento de un Estado laico. El segundo fundamento, aparte de la libertad, el segundo fundamento es que, digamos, las autoridades religiosas no se confundan con las autoridades públicas. O sea, que, por ejemplo, no sea un Estado teocrático, en donde automáticamente
usted, por ser un líder religioso, ya asume una posición de dominio público. Aquí Costa Rica es tan laico en ese sentido que aquí hasta prohibido es, aquí son prohibidas dos cosas, son prohibidas la participación de los sacerdotes en el poder ejecutivo y es prohibido hacer propaganda invocando motivos religiosos. ¿Qué más laicidad que es? Una laicidad sana. Hasta ahí. Entonces, cuando la Iglesia Católica dice que están de acuerdo con un Estado laico, es que están de acuerdo con la libertad de culto y con no ejercer el poder a partir de la fe religiosa. Y es lo mismo de lo que habla el Papa, ¿verdad? Entonces, el Papa dice, bueno, estamos de acuerdo con el Estado laico. No tenemos ningún problema con el Estado laico y estamos plenamente de acuerdo con un Estado laico. Eso no quiere decir también eso no quiere decir tampoco que el Papa o la Iglesia Católica esté en contra del Estado confesional, porque ya lo expliqué cómo un Estado confesional puede ser plenamente confesional y garantizar, digamos que, o tener las garantías constitucionales propias de un Estado laico. A eso se refiere, entonces, aclarada la situación. Claro. Entonces, Lo que tanto el Papa, ¿verdad? Como la Iglesia Católica en Costa Rica, el Papa general, estoy absolutamente seguro, porque también lo han manifestado abiertamente, están en contra tanto del laicismo, que es el extremo que expliqué, y no dudo que el Papa va a estar en contra del Estado teocrático, ¿verdad? Si Costa Rica incluso de propio derecho dijera, ¿verdad? Los diputados dijeran que ellos quieren que el arzobispo asuma de pleno derecho el gobierno de la República, estoy seguro que el Papa sería el primero en oponerse a ello, ¿verdad? Porque hay esa división entre el gobierno espiritual, el gobierno de este mundo, como diría el Evangelio, y el gobierno secular, ¿verdad? Fernando, y bajo esa perspectiva, entonces no es tan necesario hacer la modificación de la Constitución Política en los artículos 75 y 194, ¿o sí es necesario? Absolutamente no lo es. Okay. Absolutamente no lo es. ¿Por qué? Porque dentro de ese mismo artículo 75 y dentro de otras normativas, dentro de otros preceptos constitucionales, se garantiza plenamente la laicidad del Estado. ¿Verdad? ¿Por cuáles medios? Por eso es que te expliqué. Hay preceptos constitucionales como ese artículo 75 que te mencioné y otros artículos referidos a la conformación del Poder Ejecutivo, en donde se garantiza la libertad de culto, la plena libertad para que cualquiera pueda practicar la fe que quiera y en donde se garantiza también que los religiosos o los sacerdotes, ¿verdad? Que son, pues, la religión oficial, no tenga posibilidades de gobierno. Con lo cual hay una separación, que es uno de los principios del Estado laico, hay una separación entre el Estado y la Iglesia. Entonces Costa Rica es confesional y plenamente laico, ¿verdad? Eso es así. Eso es así de claro y por lo tanto los que invocan la necesidad de cambiar, de eliminar el artículo 75 y de eliminar toda referencia a los valores judio-cristianos de la Constitución, lo que quieren, alto ahí, lo que quieren imponer es un Estado laicista, un Estado, o sea, el espíritu que los gobierna a ellos, a los diputados que tienen esa concepción, el espíritu que los gobierna es un espíritu conculcador de la fe en este caso judio-cristiana. Claro, y Fernando, a mí personalmente, digámosle, me preocupa un tanto. Me preocupa un tanto porque uno ve, por ejemplo, las posturas de algunos diputados y algunas diputadas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que sucedió con Paola Vega el día de la inauguración del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, que sale de un acto religioso. Eso en cierta forma deja de ser una actitud conciliadora y evidentemente le enciende a uno las alarmas de todo tipo, ¿verdad? De pensar de que quieren establecer más bien una especie de Estado laicista. Exacto, digamos, la actitud o más bien la vocación ideológica de
diputada Vega es una vocación ideológica laicista, exactamente. Ya lo estás dando con ese ejemplo que diste de esta señora diputada, estás dando un ejemplo de alguien que tiene una vocación antidemocrática, laicista y por lo tanto antidemocrática. O sea, ella quiere expulsar la fe de la vida nacional. Entonces ya eso es un extremo que al igual que el teocrático, que es el otro extremo, son los dos extremos muy peligrosos y muy, digamos, son extremos enfermizos de la relación Estado-fe. Claro, y Fernando, pero aquí tenemos una Sí, porque situación. perdona, Ajá. porque ¿qué es laicidad? Laicidad es separación Estado-Iglesia. Laicismo es expulsión Estado-Iglesia. Claro, aquí tenemos una situación y es que el gobierno de turno está pujando fuertemente por este tipo de prácticas. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Estamos a las puertas de convertirnos en un Estado con esta tendencia de pensamiento? Bueno, eso va a depender del pueblo, como ha dependido hasta ahora. ¿Por qué el gobierno no lo ha hecho? Bueno, porque hay un conjunto de diputados que son, digamos, temerosos de la reacción popular. Y hasta el momento nuestro pueblo sigue siendo un pueblo que de alguna forma defiende su fe, ¿verdad? Defiende sus valores, digamos, más que su fe, los valores fundadores del Estado costarricense, que fueron valores judeocristianos. Claro. Eh, Vamos a ver, hay situaciones en que uno pensaría que la ayuda del gobierno a la iglesia es muy palpable, pero a veces uno cuestiona si es verdaderamente a la iglesia o si es verdaderamente una ayuda social. Por ejemplo, cito algunas. Las obras del Espíritu Santo, ¿verdad? Los recursos que le genera el Estado Obras del Espíritu Santo, o por ejemplo, me surge ahorita la idea cuando se remodela un templo por medio de partidas específicas para esa restauración, que al final de cuentas no es de la iglesia, sino que también es patrimonio cultural y arquitectónico del país. Y separar esas donaciones, ¿verdad? Separar eso de Estado, iglesia, puede ser peligroso en cierta forma porque muchas personas también incluso podrían estar dejando de percibir algún beneficio social. Bueno, te explico. En el caso de las obras del Espíritu Santo, primero hay que aclarar, este gobierno no ha hecho ningún tipo de donación a las obras del Espíritu Santo. Ha sido una impulso de diputados, digamos, creyentes, ¿verdad? Que lo que han hecho es reconocer en la obra del padre Sergio, más que una obra religiosa, que lo es, pero que más que una obra religiosa. O sea, vamos a ver, para que la gente lo entienda, ¿por qué los diputados han decidido, o un grupo de diputados, aprobar una ayuda al padre Sergio? Porque es por las razones religiosas de la obra del padre Sergio o por las razones sociales del padre Sergio. Por las razones sociales, obviamente, no por las razones religiosas. Porque el padre Sergio no es que lo que hace es convocar a los niños y a los jóvenes a misa y simplemente los convoca a misa y los despacha. No, es que el padre Sergio lo que hace es alimentarlos. A jóvenes en estado, alimentarlos y refugiar a jóvenes en estado de marginalidad social. Entonces, eso es una obra social, que sabemos que el padre la hace por sus motivaciones de fe, pero que al fin y al cabo las motivaciones de fe que tenga el padre Sergio no es lo importante acá. Lo importante es el hecho concreto de la obra social, que es muchísimo más, incluso muchísimo más efectiva que la que hace muchas veces hasta las dependencias del gobierno, donde es totalmente burocratizada y donde sabemos que más bien muchas veces se les ayuda a gente que ni merece ayuda. Que eso ya han habido un montón de escándalos de eso, de ayudas que hace el gobierno a gente que hasta de buenos recursos es. En el caso del Padre Sergio es una obra social muy eficiente. Entonces, ahí hay que aclarar eso. No es ninguna alcahuetería ni ningún regalo. Y en el caso de las iglesias, es muy simple. Las iglesias
de Costa Rica, sobre todo las del Valle Central, que muchas veces son y algunas como la de Nicoya y otras, son iglesias de un valor turístico inconmensurable. Cuando usted viene y trae a un turista al recorrer el Valle Central, mi querido Eric, ¿a dónde usted lo lleva? Usted no lo lleva a ver el edificio de Linz. Usted no lo va a llevar a ver el edificio de la Caja del Seguro Social. ¿Usted dónde va a llevar a ver un turista? Usted los lleva a ver a nuestras joyas arquitectónicas. ¿Y cuáles son las joyas arquitectónicas del país? Aparte del Teatro Nacional, que es una obra de fe secular, ¿verdad? Pues una obra de fe, de espíritu, ¿verdad? Una gran obra. Usted los lleva a ver a las obras de fe religiosa arquitectónica, como es el templo o la Basílica de Coronado, que es una joya arquitectónica digna de Europa. Usted los lleva a ver la Basílica de Los Ángeles, esa joya arquitectónica que tiene algo incluso de arquitectura bizantina. Usted los lleva a ver bellezas arquitectónicas como la iglesia de Naranjo, la iglesia de Nicoya, colonial, la iglesia de Orosi. Entonces, cuando usted lleva a un turista en el Valle Central a enseñarle algo, en Costa Rica, ¿qué le vas a enseñar? ¿Le vas a enseñar el Parque Central? ¿Les vas a enseñar el edificio qué? El de Limbo. Les vas a enseñar las joyas arquitectónicas que tiene este país, que son esencialmente el Teatro Nacional y las monumentales iglesias que nosotros tenemos. Entonces, si son obras que generan recursos económicos por su valor turístico, ¿qué es lo que corresponde? De pues, financiar su mantenimiento, o las vamos a dejar, o sea, de que atacamos la fe muchas veces, además vamos a dejar que se derrumben, ¿verdad? Que caigan de demolición por su mal mantenimiento, ¿no? Es un interés público sostener esas joyas arquitectónicas. Entonces, es un acto de mezquindad, es un acto, fíjate, de mezquindad de parte de los diputados laicistas y enemigos de la fe cuando salen atacando porque se ayuda a la restauración de los templos. Claro. Fernando, hay algunas personas que, bueno, le enviamos un saludo porque están conectados y nos están viendo, entre ellas Alejandra Valverde, María Ureña, Esteban Sandí, Jesús Sandí, Marvin Barrantes, Seidi Sarabia, Héctor Andrés Ramírez, Teresa Marín, Jolín Valverde, son algunas personas que nos están viendo. Y pues surgen también algunas preguntas. Por ejemplo, nos dice Andrés Ramírez, ¿qué futuro le espera a Costa Rica con las nuevas generaciones de políticos que aspiran al poder? En su mayoría participan o están a favor, por ejemplo, de algunas situaciones como el aborto, la eutanasia, la fecundación in vitro, y aplauden todas estas prácticas. Esa es una pregunta que nos hace Andrés Ramírez. ¿Qué le podemos contestar a don Andrés? Bueno, mire, ciertamente es un desafío que ciertamente es un desafío para las mismas nuevas generaciones, porque, vamos a ver, cuando se dinamita, eso en la historia, se han dinamitado y se han descristianizado las sociedades de Occidente, ¿verdad? Porque las sociedades de Oriente casi todas no tienen el mismo esquema democrático. ¿Por qué las sociedades de Oriente, China, Arabia Saudita, Irán, todas esas sociedades que mencioné, las sociedades musulmanas y las sociedades orientales comunistas, digamos como China, etcétera, no tienen el mismo régimen de libertades que usualmente tuvo Occidente? Bueno, porque no tienen el mismo fundamento, las mismas bases culturales que ha tenido Occidente, que es básicamente dos bases, la cristiandad y como decía, si no mal recuerdo, este pensador, este filósofo Heidegger decía, Occidente es la conjunción de Atenas y de Jerusalén, o sea, de los valores judío-cristianos y de los valores filosóficos de la Grecia, del mundo grecolatino.
Eso es Occidente y eso es lo que nos ha dado los valores democráticos que nosotros tenemos. Cuando en Occidente se han detonado los valores cristianos, se han descristianizado las sociedades, ¿qué sucede? Sucede lo mismo que sucede en Oriente, sociedades sin libertades democráticas. Entonces, ¿qué pasó cuando se descristianizó Europa del Este? La cortina de hierro, la dictadura soviética y la dictadura marxista-leninismo, marxismo cultural totalitario. ¿Qué pasó cuando en Alemania Hitler impuso la absoluta descristianización e incluso la mimetización a través de doctrinas falsas a las iglesias católicas y protestantes de Alemania? Lo que pasó fue el horror nazi, ¿verdad? Fascista, igual que. Entonces, cuando vemos que las sociedades se descristianizan, por lo general, los valores que sustentaron a Occidente al resquebrajarse, lo que viene es un menoscabo de las libertades, ¿verdad? Porque muchas de las libertades tienen derivación, esos dos grandes fundamentos, los valores judío-cristianos y los valores grecolatinos, ¿verdad? Fernando, ¿usted piensa que las tendencias políticas o algunas tendencias políticas actuales quieren sacar del medio a la religión? Bueno, es lo que he venido explicando. Sí, es lo que expliqué al inicio, ¿verdad? El laicismo es eso. Entonces, sí, naturalmente, la religión podría convertirse, digamos, en cierta forma, en una piedra en el zapato de muchos pensamientos, digamos, de muchos políticos. Ahora, ¿qué claro, decirle? Porque, ajá. Claro, porque ¿qué es, al fin y al cabo, digamos, los valores judio-cristianos de la sociedad costarricense y constitucionales y legales que tenemos? ¿Qué es lo que son? Diques, barreras de contención. O sea, ¿qué es, digamos, qué es el valor judío-cristiano, tanto en la Constitución, en nuestro sistema de leyes y en los valores de la sociedad costarricense? Por ejemplo, es un dique de contención, una frontera, una barrera, un seguro, ¿verdad?, de protección contra, digamos, ideas como el aborto o legislaciones como la del aborto. Entonces, ¿qué es lo que evita, ¿verdad?, la aprobación de leyes como las del aborto? Bueno, el conjunto, el bloque de constitucionalidad y el conjunto de normas constitucionales, legales, directrices y reglamentos que defienden la vida, ¿verdad? ¿Y por qué existe en nuestro régimen constitucional un sistema, un bloque de constitucionalidad que defiende la vida? Por el principio de la dignidad humana. Y el principio de la dignidad humana filosóficamente es un principio espiritual, de carácter espiritual, sustentado sobre todo en los valores de la judio-cristiandad, ¿verdad? Que ahí es en el mundo, o más bien es en la filosofía judeo-cristiana en donde nace, surge y se desarrolla el concepto del principio de la dignidad humana, ¿verdad? O sea, el principio de la dignidad humana es un principio espiritual, no es un principio inmaterial. O sea, ¿por qué un ser humano tiene dignidad? Eso es desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Es un concepto inmaterial, es un concepto espiritual. O sea, el hombre, el ser humano tiene dignidad por una motivación espiritual, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios, es un concepto espiritual. Entonces, ser un concepto espiritual es una razón inmaterial, que es una de las grandes, por cierto, una de las grandes conquistas de la humanidad es precisamente ese, el principio de la dignidad humana. Ese principio de la dignidad humana es el que hace, por ejemplo, que ¿por qué es una verdadera aberración abortar a un niño? ¿Verdad? Por el principio de la dignidad humana, por ese principio, ¿verdad? Porque el ser humano tiene dignidad. Y eso es un concepto absolutamente espiritual. Cuando una sociedad se descristianiza, se rompe el concepto de la dignidad espiritual, deja de tener importancia el concepto
de dignidad espiritual. Y cuando el concepto de dignidad espiritual, de dignidad humana, perdón, repito, ahí utilicé mal el término, ¿por qué la sociedad, digamos, cuando las sociedades se descristianizan, desaparece el concepto de dignidad humana? Y cuando desaparece el concepto de dignidad humana, aspectos como el aborto son plenamente aceptables. ¿Por qué? Porque a un niño no se le debe, a un bebé no se le debe, a un ser no se le debe abortar en el vientre de la madre, porque tiene dignidad humana. ¿Y por qué tiene dignidad? Por un concepto espiritual. Cuando se descristianiza ese concepto y se elimina ese concepto, ya no pasa nada. Ya el bebé puede ser asesinado en el vientre de la madre, y lo que te responden los bioeticistas utilitaristas, ¿verdad? Los que hacen una filosofía bioética utilitaria, que son los que defienden aspectos como el aborto, la eutanasia y todo eso. Bueno, ¿qué importa si al fin y al cabo es una masa de células? No es un niño, es una masa, no es un bebé, no es un ser humano, es una masa de células, ¿verdad? Entonces, ese esquema, digamos, absolutamente materialista, o sea, cuando vos ves al ser humano desde la óptica plenamente material, o sea, le eliminás el concepto espiritual de la dignidad humana, pasa a ser el ser humano un concepto totalmente material, y en el momento en que es un concepto material, puedes hacer con él lo que se te dé la gana. Claro. Ve qué interesante, Andrés Ramírez nos hace un comentario. El problema no es un Estado sin religión, el problema es un Estado antirreligión, un Estado que quiere eliminar a Dios de todos los ámbitos sociales. Si hoy, por ejemplo, se respeta la vida, ¿cuánto más será el día que no se tenga a Dios en el corazón? Ese es un comentario que nos hace Andrés Ramírez. Y Fernando, ¿qué decirle a los católicos? Esto pasa por un tema mucho político, ¿verdad? Y de pronto vamos a estar a las puertas de una elección presidencial, ¿verdad? ¿Qué decirle a los católicos a la hora de tomar una decisión para ejercer el sufragio, el voto, en el momento de la elección? Bueno, a mí me parece peligroso. A mí me parece peligroso la postura extrema que ha venido tomando el Tribunal Supremo de Elecciones cuando, por ejemplo, les multó a la Iglesia por el simple hecho que la Iglesia emitió un pronunciamiento sobre sus valores filosóficos en la campaña pasada. Porque en esto, vamos a ver, ¿qué es lo que la Iglesia no puede hacer? Y que todos estamos de acuerdo en que no lo haga. Invocar razones de fe, ¿verdad? Para invocar razones de fe para obtener o hacer propaganda a partir de razones de fe o por motivos religiosos, o sea, utilizando la fe de la gente. Pero cuando vos haces un análisis filosófico, no me explico por qué, por ejemplo, que la Iglesia haya salido diciendo, como lo salió, miren, es que ustedes deben apoyar a todos los políticos, sin decir uno en específico, a los políticos que defiendan, por ejemplo, la vida. A dar un ejemplo, que defiendan la vida. Eso es un valor filosófico. Eso es un valor incluso hasta si se quiere legal. Eso es casi decir, defendamos, apoyemos los políticos que defienden el sistema constitucional vigente. El valor de la vida es un valor constitucional. O sea, ¿cómo le vas a decir vos, Tribunal Supremo de Elecciones, a la Iglesia que la vas a multar por emitir un pronunciamiento que eminentemente no necesariamente es un pronunciamiento de matiz religioso? Es un pronunciamiento de matiz filosófico y constitucional, si se quiere, de defensa de los valores constitucionales. Entonces, es peligroso porque ahí ya se cae. Me parece que ahí el Tribunal Supremo de Elecciones ya está cayendo ya se está pasando de la frontera de la laicidad al laicismo. Eso es peligroso. Y sin duda alguna, tal vez presionado por algún sector político, ¿verdad?
Bueno, es que no presionado, es que creo que yo tengo la impresión de que los magistrados del tribunal son gente de una tendencia un poco tirando hacia una línea laicista, ¿verdad? Bien, Pero en fin, Fernando, el tiempo nos gana. muchas gracias, Eric. Ha sido un honor participar en tu programa. Te agradezco la invitación y ahí estamos para servirte a usted y agradecerle a la audiencia que nos ha escuchado este día. Claro, en nombre, bueno, en nombre personal y en nombre de la Fundación de la Divina Misericordia, darle el agradecimiento profundo por acompañarnos. Yo sé que este tema es muy importante y va a llegar a muchas personas a través de nuestra red social y a través de nuestro canal en YouTube. Entonces, Fernando, un abrazo y un agradecimiento por su participación. Buenas noches. Ahí nos estaremos viendo, tal vez hay en otro programa, lo invitamos para continuar hablando de este y otros temas más. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Bien, y con esto estamos llegando al final de una edición más de un programa de Fe y Razón. Antes, recordarles a ustedes que esta obra social llega a través de la página de la Fundación de la Divina Misericordia y usted puede hacer sus donaciones a través de la cuenta del Banco de Costa Rica que aparece en pantalla o a través de la cuenta Simpe Móvil al 84 83 92 81. Y bueno, para finalizar este programa, dejarlos con un tema musical que yo sé que va a ser de mucho de su agrado. Es un tema que es de un grupo que se llama GESED, acompañado de las hermanas agustinas. De mi parte, muchas gracias por atendernos en esta noche y esperarlos la próxima semana con un tema también muy importante referente a nuestra Iglesia Católica. Bendiciones para usted y para toda su familia. Y les dejamos con este tema musical. Que descansen. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. Persona Christi.
es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos. Y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias.